Tell me, Aldo, if I were sitting where you're sitting, would you show me mercy? Nope. What is that English expression about shoes and feet? Looks like the shoe's on the other foot. Yeah, just thinking that. Convicted. Ahora, ustedes se preguntarán qué tiene que ver esta escena con el video. Y la realidad es que nada. Pero hace un par de días vi Bastardos sin Gloria y necesitaba algo con que empezar el video. Hablando desde un plano más general y no solo del manga y anime, al momento de crear una historia, hay algunos elementos indispensables para que ésta se pueda desarrollar. Y uno de ellos son los personajes. Prácticamente desde el inicio en el que se empezaron a crear historias de ficción, los personajes fueron vitales e imprescindibles. Aunque obviamente hay excepciones. A lo largo de los años algunos personajes empezaron a seguir patrones. En muchas historias había un personaje que se encontraba en el centro de estas, los cuales funcionaban como ejes de las mismas. Estos personajes luego se los conocería o denominaría como protagonistas. Probablemente el primer arquetipo de la ficción, pero obviamente no el único. Otro que también es muy conocido es el que se opone al protagonista, el que tiene una visión contraria a este y hace todo lo posible para hacer que su punto de vista sea el que prevalece. Por lo cual, en la mayoría de los casos, no todos, es el villano. Así es, estoy hablando del que luego se lo llamó antagonista. Estos términos se crearon para poder usarlos como modelo original que sirve como pauta para imitarlos, reproducirlos o copiarlos. Son básicamente guías para crear estos tipos de personajes. Esa es la definición de arquetipo. Mientras más iban pasando los años, aunque la base de estos personajes en la mayoría de los casos seguía esta esencia, se desarrollaban de formas diferentes, ya que, si no, obviamente siempre iban a ser los mismos personajes. Porque, aunque sea una guía, si querés crear una historia original e interesante, no es recomendable que se siga al pie de la letra, sino más como una ayuda. Recuerden que estos elementos nacen al momento de que las historias se van creando, por lo tanto van evolucionando a la par de estas. Esto fue creando más patrones y a la vez fue creando más arquetipos dentro de estos mismos arquetipos. Imaginen esto como un cuadro sinóptico en el que el protagonista es la idea inicial y de esta se van desprendiendo raíces con la idea original, pero con sus propias características. De esto se desprenden más raíces y así sucesivamente, creando una cantidad inmensa de arquetipos, ya que como mencioné antes, estos se originan a partir de la evolución de las historias. Pero no se queda solamente en estos dos antes mencionados y sus variantes. También fueron saliendo más para los diferentes tipos de personajes. Otro tipo de personaje muy conocido es el coprotagonista, el cual es aquel que comparte con otro u otros el protagonismo de una historia. El coprotagonista puede tener la misma participación que el otro personaje principal o una cuota algo menor. Pero ya adentrándonos más en el anime, al igual que este tiene géneros propios, también tiene algunos tipos de personajes propios del medio. Los más conocidos son los y las deres, y dentro de estas deres, la más popular es la tsundere, que, resumiendo mucho, hace referencia a una chica o chico con una actitud agresiva hacia otros, pero siendo igualmente amable en el interior. Muy probablemente todos o la mayoría sabía esto que les conté. Tal vez no de forma técnica, pero sí tenían una idea general. De igual forma, veía necesario contarlo para alisar el camino y hablar con más comodidad sobre el tema y razón de este video. Que como dice en el título, hoy vamos a hablar de los contagonistas. Los términos que nombré hasta el momento como protagonista, antagonista o las mismas tsunderes, por ejemplo, todos tienen orígenes distintos. En el caso de los contagonistas, es un término que surgió en Dramática, una web y programa creado para estudiar y desarrollar todos estos tipos de conceptos relacionados al storytelling, del cual nació el arquetipo del que vamos a hablar. Pero antes tenemos que mencionar a otro tipo de personaje, el cual esta página antes mencionada lo define como guardián, uno que probablemente todos tengan más presente. Estos son los que se les suele denominar maestros o senseis en el anime, el cual es como la representación de la conciencia en el protagonista y le sirve como guía.
Es un personaje protector que ayuda a eliminar los obstáculos e ilumina el camino hacia la meta. Ejemplos de esto podrían ser Jiraiya de Naruto, Biscuit de Hunter x Hunter o Izumi de Fullmetal Alchemist. Estos son los denominados guardianes, que, si el protagonista y el antagonista son contrarios, lo mismo pasa entre el guardián y el protagonista, pero no de forma directa entre ellos, sino que a través del protagonista. Si el guardián es la conciencia del protagonista, el protagonista es la tentación. Si el guardián es la guía, el protagonista es la desviación, ya que esa es su función. El protagonista no busca vencer al personaje principal y tampoco necesariamente tiene una visión diferente. Es más, ni siquiera necesita ser malo. Su única función es desviar o retrasar al protagonista de su misión principal. Puede ser tanto aliado del villano principal, como también lo puede ser del mismo protagonista. Por eso la mejor palabra para describir este tipo de personaje es ambiguo. El ejemplo más claro y más conocido de este tipo de personajes es Severus Snape de Harry Potter, que lo vemos pasando de bando en bando durante todas las películas, pero que en ningún momento busca derrotar a Harry Potter, además de nunca saber sus verdaderas intenciones hasta el final de las últimas películas, y que también en sus últimos momentos se redime o arrepiente de sus pecados y o malas intenciones hacia el protagonista, algo muy común en este tipo de personajes. Estos personajes son muy versátiles. Si fuera una carta sería el comodín, ya que le dan mucho dinamismo a una obra, porque pueden estar presentes durante un gran transcurso de esta, ayudándola a fluir de una forma muy constante, ya que normalmente los antagonistas son como el jefe final, así que se encuentran, valga la redundancia, en el final. Pero los protagonistas pueden aparecer en cualquier momento y más de una vez para truncar el camino del protagonista. Mírenlo como un miniboss en un videojuego. Seguramente que mientras estoy hablando ya se les ocurrieron varios personajes que entran en esta descripción, y el que se cae maduro es Hisoka del antes mencionado Hunter x Hunter. Encaja perfecto en la descripción dada. Cuando lo conocemos en el arco del examen del cazador no estamos seguros de cuál va a ser su papel en la obra. Podemos pensar que va a ser el villano, pero tampoco está tan claro, por lo menos hasta el siguiente arco del Colisión en el Cielo, en donde ahí sí lo podríamos ver más como un villano, pero en realidad es más como un obstáculo para Gon, ya que el mismo Gon siente que tiene una deuda con él, la cual quiere saldar, además de que Hisoka tampoco ve como un enemigo a Gon, sino más como un objeto de entretenimiento. A esto se le suma que en el arco de Shorjin actúa de forma más neutral, y para hacer todo aún más confuso, en el arco que precede a este, Grid Island, hasta llega a ser aliado de Gon. Una característica bastante común de estos personajes es lo impredecible que pueden llegar a ser. Antes usé la palabra comodín para describir este tipo de personajes. Creo que Hisoka representa totalmente ese concepto. Togashi lo utiliza de esa forma ya que, al ser un personaje tan flexible, se presta a este tipo de situaciones en las que un villano o antagonista más normal sería difícil de imaginar. Otro personaje que podría entrar en este término, pero que también es más debatible, es Askeladd de Vinland Saga. Digo de más debatible ya que muchos lo consideran el antagonista de la historia, pero piénsenlo bien, ¿él se contrapone al pensamiento de Thorfinn? Es más, ¿cuál es el pensamiento de Thorfinn? Thorfinn a lo largo del prólogo se limita a solo buscar venganza. La forma de pensar y de actuar de Askeladd es más contradictoria con la de Thor, el padre de Thorfinn, el cual se podría considerar su guía, su guardián. Está bien que Thorfinn lo busque vencer a Askeladd, pero eso también encaja en la descripción de protagonista que di. Es un obstáculo, ya que el verdadero antagonista de Vinland Saga no es un villano en sí, ni siquiera es una persona como tal, sino que lo es la guerra, el mundo violento en general, ese del que su padre trató tanto de alejar y al cual Askeladd lo llevó. Pero si los antagonistas no se limitan solo a villanos, es normal pensar que los protagonistas tampoco. Y acá es donde entra mi último ejemplo de hoy. Un personaje que no solo no es un villano,
sino que es mucho más correcto catalogarlo como un personaje bueno. Estoy hablando del personaje Lunge de Monster. Él es un detective el cual cree que el Dr. Tenma fue el responsable de varios asesinatos, ya que todas las pistas y su investigación lo llevan a eso, por lo que va a estar gran parte de la serie tratando de atraparlo, cosa que dificulta la misión de Tenma en más de una ocasión. Y como dije antes, poniéndole obstáculos en su camino hacia su verdadera meta, la cual era Johan. Ya hacia el final de la serie, Lunge, al igual que Snape, tiene su redención y su cierre de personaje, en una de las mejores escenas de todo Monster, en mi opinión. ルンゲ警部、あなたはどこへ？言っただろ、仕事だよ。戻ったら話そう。聞きたい話が山ほどある。ドクター・テンマ、すまなかった。 Como pudieron ver, el protagonista es un concepto muy interesante, pero a la vez muy ambiguo como sus mismos personajes, los cuales pueden ser desde un asesino psicópata hasta un policía tratando de atrapar a un criminal. Es un elemento que le da un abanico tan enorme a un escritor que tener un personaje así en tu obra te genera una cantidad casi ilimitada de posibilidades que, bien utilizadas, pueden dar paso a grandes personajes como los mencionados en este video.